Bienvenidos al podcast del ICVA, Instituto Cardiovascular, un espacio donde exploraremos los últimos avances en medicina cardiovascular. En cada episodio contaremos con la participación de expertos del ICVA, quienes compartirán su experiencia, investigaciones y recomendaciones para el manejo de la enfermedad cardiovascular. En estas series no solo buscamos transmitir conocimiento, sino generar un espacio de reflexión, debate y aprendizaje práctico. Bienvenidos al podcast del ICVA, Instituto Cardiovascular. Soy Alberto López de Lima, director médico del ICVA, continuando con este canal de comunicación con nuestros colegas, amigos, tratando de llevarles la última información en medicina cardiovascular. El tema que nos toca en este capítulo es un tema fantástico y de máxima actualidad, como solemos hacer en estos episodios. Tiene que ver con el sistema nervioso autónomo y su rol en la fibrilación auricular, particularmente el rol del nervio vago. Para discutir este tema tenemos un lujazo de compartir este podcast con un gran amigo, un gran maestro de muchos de nosotros acá en el ICVA, de muchos médicos electrofisiólogos en la Argentina, que es el doctor Alberto Gininger. Alberto ha sido un pionero en lo que es electrofisiología desde sus inicios en el Hospital Castex, pero se ha desarrollado como director de la Revista Argentina de Cardiología, ha sido director del Consejo de Electrocardiografía, Electrofisiología, Arritmias y Marcapasos de la Sociedad Argentina de Cardiología, ha participado como miembro de la mesa directiva de la Sociedad Argentina de Cardiología y también ha sido director del área de distritos de la sociedad. Ha sido el fundador del Servicio de Arritmias y Electrofisiología del Instituto Cardiovascular de Buenos Aires, que en este momento lo tenemos siempre el lujo de compartir con él en su rol actualmente de asesor y poder evacuar muchísimas dudas en todo lo que se refiere a la práctica y a los problemas vinculados a la electrofisiología. Así que, Alberto, un súper lujo de tenerte acá. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Alberto? El lujo es para mí estar hablando con vos. Sí, pero el tema lo trajiste vos, ¿no? Digo, Alberto, hoy tenemos que hablar el tema de arritmias y trajiste, vamos a hablar del rol del vago en la fisiopatología de la fibrilación auricular. Y me encantó. Así que contame un poco de qué se trata esto. Vos viste que para el 1900 Einthoven inventa el electrocardiógrafo. Poco tiempo después, Lewis, el del diagrama de Lewis, le manda una carta diciendo que encuentra fibrilación auricular. ¿Y qué es eso? Es muy interesante porque desde ese momento, más o menos unos 5 años después, Rothbard le llama la atención que pacientes que tienen trastornos vagales, alteraciones digestivas, que comen y les cae mal, desarrollan una arritmia que es la fibrilación auricular. Y en ese momento, ni idea, pero fíjate que en 1910 ya se habla de fibrilación auricular, una entidad rarísima. Para los años 60, recién ahí se empieza a descular, digamos, el tema de la fibrilación auricular, y lo que se nota es que el vago tiene algo que ver con esto. Vos sabés que el nervio vago es el que maneja la cosa intestinal, digestiva. La parte para abajo del sistema nervioso autónomo, como que tenemos la parte simpática y trabaja sobre toda la otra parte. Exactamente. Aunque la fibrilación auricular puede desencadenarse por efectos vagales, que es la inmensa mayoría, y también adrenérgicos. Está claro. Pero la mayoría es en el vago. La pregunta es ¿por qué gente joven que tiene un corazón absolutamente sano, o por lo menos no hay evidencia de enfermedad, joven, una comilona, el alcohol, una situación de estrés, desarrolla fibrilación auricular? Ajá. Realmente esto era un conflicto. Bien. Para los años 60 se empieza a ver, Kumel tiene que ver con eso, se empieza a ver que efectivamente pasa eso. Por ejemplo, pacientes con reflujo gastroesofágico, hernia hiatal, tienen una incidencia interesante de episodios de fibrilación auricular. Claro, como son pacientes jóvenes y sanos, revierten espontáneamente y pronto, pero a veces se mantiene.
para los médicos que no se escuchan, todos recuerdan que el vago acorta el periodo refractario de la aurícula. Claro, ahí está un poco el punto, ¿no? Como donde empieza Claro. el problema, ¿no? Claro, el periodo refractario cuando se acorta, por ejemplo, ¿qué desencadena una fibrilación auricular en un corazón sano? Empezamos por ahí, por supuesto, en los que tienen mucha comorbilidad o están muy enfermos es distinto, pero ¿qué desencadena? Una sucesión de extrasístoles auriculares, eso es imprescindible, sin extrasístoles no hay fibrilación auricular. Una sucesión acorta el periodo refractario, es lo que permite que se genere la fibrilación auricular. Las drogas antiarrítmicas, por ejemplo, lo que hacen es prolongar el periodo refractario, tanto como para revertir como para que no se produzca. Entonces, más o menos... ¿Por qué al acortarlo te parece se genera esta predisposición? Uno supone que lo alarga y lo protege más, ¿no? Sería por ahí. Claro, alargar el periodo refractario evita. Acortar, por ejemplo, hay una experiencia muy conocida que si uno agarra un ratón y estimula a alta frecuencia, estímulo de marcapaso a alta frecuencia, desarrolla una fibrilación auricular. Y si estimuló mucho tiempo, la fibrilación auricular se va a mantener. ¿Por qué? Porque acortó el periodo refractario, de modo que el siguiente estímulo está cayendo muy precoz. Como el R sobre T, cuando hablamos de extrasístoles ventriculares. Y eso desarrolla la fibrilación Capaz de generarse, está vulnerable a la excitación. Exactamente, el periodo refractario corto. Eso es muy importante. Acortar el periodo refractario no es bueno, digamos. Pero ¿por qué ocurre esto? Y bueno, esta estimulación vagal, por ejemplo, el reflujo gastroesofágico, ¿qué tiene que ver? Y tiene que ver que es un estímulo vagal. ¿Por qué uno tiene una diarrea y se fibrila? ¿Por qué una situación de estrés y se fibrila? ¿Por qué el que hace maratón de pronto hace fibrilación auricular? Uno pensaría, en una maratón vos lo que largás es estímulos adrenérgicos, pero fíjate qué interesante, la estimulación rápida de la aurícula, porque el tipo está corriendo, acorta el periodo refractario y eso crea la condición. Y de hecho tenemos montones de deportistas que hacen fibrilación auricular paroxística. Ahora, la cosa es, bueno, ¿cómo hacemos para que no genere la fibrilación? En primer lugar, ir al vago. Ir a tratar el vago. Lógico, porque si vos evitás que los estímulos vagales, que esto que decíamos, ingresen a la aurícula, vas a evitar que se genere la fibrilación auricular, cosa que es absolutamente novedosa. Cuando se desarrolla el tema de la ablación, lo primero que se pensó es que eran residuos de células auriculares que disparaban y generaban la fibrilación auricular. Entonces se trataba de evitar esos estímulos. Vos sabés que hay tres factores fundamentales que generan fibrilación auricular, sean por una macro reentrada, por ejemplo, un aleteo auricular, sea por micro reentradas, un montón de pequeños circuitos en la aurícula que generan precisamente estas salvas de extrasístoles, acortamiento del periodo refractario, y si no, estímulos puntuales que estén generando esas extrasístoles. Estímulos puntuales, te refieres. Claro. Fíjate que interesante porque cuando vos repasás, y con vos siempre repasás la historia, discutíamos allá en la residencia el diagrama de Lewis, pero también hablaste del triángulo de Kumel y un poco lo estás trayendo acá, ¿no? Claro. La presencia de los factores que están los sustratos, que tengan obviamente el estímulo, el gatillo y además la estructura vulnerabilidad, claro, y la vulnerabilidad en el sistema nervioso autónomo que generalmente gatillaban este problema. Así que el tema de las macroentradas que tienen que ver y las micro tienen que ver con sustrato estructural de la aurícula, ¿no? Exactamente. ¿Todos tenemos eso? O Todos tenemos. Algunos son más vulnerables, somos más vulnerables y otros que no. Pero fíjate vos que, por ejemplo, la prueba de que el vago tiene que ver es que con acetilcolina se genera fibrilación auricular. Quiere decir que lo interesante es ir a buscar cómo evitamos eso. Y esto del vago, la gran importancia del tema vagal es de los últimos años, 15, 20 años. Y es interesante porque
si decimos que el vago tiene mucha influencia, si logramos evitar que desencadene la fibrilación, por ejemplo, alguien que está en una situación de estrés no hace, hablo de corazón sano, Claro. no hace la fibrilación. Entonces, ¿cómo es? Entonces de lo que se trata es de encontrar los ganglios que acumulan esta situación, estos estímulos vagales. Ya directamente como el tratamiento, ir a buscar los ganglios vagales, como decís recién, a tratarlos. Es decir, diríamos que el esquema no es farmacológico. Se puede, en realidad, y todavía está en estudio qué droga puede realmente actuar sobre los ganglios vagales que están ahí cerca en el corazón sin afectar el resto. Es muy complejo, por supuesto. Lo que se desarrolló en el último tiempo, y esto es muy interesante, es dónde se acumulan. Con manera de verlos, de poder identificarlos. Identificar dónde están estos ganglios que acumulan y que generan los estímulos vagales. Quedamos claro que los estímulos vagales generan fibrilación auricular. En gente sana, muchos, vos sabés que 1 de cada 4 tiene en algún momento de su vida una fibrilación auricular. Es muy frecuente, pero enormemente. A veces no nos damos cuenta y después de una comilona o una fiesta nos encontramos fibrilados y revierte espontáneamente si el corazón es sano. De hecho, se habla que es la arritmia de los fines de semana, ¿no? Holiday. Sí, Alberto, ¿y cómo es que los podemos encontrar estos ganglios? ¿Qué es lo que hay de nuevo que te permita visualizarlos? Claro, en primer lugar se sabe que estos ganglios, en estudios anatomopatológicos, están en la raíz, están en la parte posterior de la aurícula izquierda y algunos también en la aurícula derecha y en la raíz de las venas pulmonares. Tanto es así que si se eliminan los ganglios, y esto hay experiencias en investigación, si se eliminan los ganglios no desarrolla fibrilación auricular. Entonces la idea era... Como ir un poco más atrás, porque antes hablamos de cortar los circuitos al mapear las aurículas y mapear y hacer, todas las ablaciones alrededor de la estructura, pero parecería que esto es ir a buscar pasito antes, claro, ¿no? El que provoca esas cuestiones que permiten... Y de hecho, cuando se hace como dije recién, como están ubicados en esos lugares, hay ganglios, cadenas con ganglios y estímulos vagales a todo lo largo del cuerpo humano, por supuesto. Pero respecto de la aurícula izquierda, como sabemos que están en ese lugar, muchas veces al hacer una ablación de fibrilación auricular se tocan esos ganglios, o sea, se tocan receptores vagales y ya dijimos que el vago interviene en la fiesta, en el alcohol, generando la fibrilación auricular. Esas ablaciones de fibrilación auricular tienen mejores resultados y además se tocan a veces casualmente los ganglios vagales, los receptores vagales. Qué interesante. ¿Qué es la tecnología que ha permitido encontrarlos, identificarlos? Bueno, hay sistemas, en realidad hay equipos que nos muestran dónde están los receptores vagales, incluso en investigación se marcan con distintos, por color, digamos. Claro, ¿no? marcadores. Marcadores. Y bueno, el hecho es que tanto es así lo de los receptores vagales en la parte posterior de la aurícula izquierda, que se plantea, y ya hay publicaciones, de no hacer la ablación de la fibrilación auricular, hacer la ablación de los receptores vagales. Y casi solamente eso, que es también nos evita los episodios. Que dice que si juntamos las dos cosas, la ablación tradicional en la raíz de las venas pulmonares, más tocar, y yo creo que se habló alguna vez en estas sesiones, te comentaron la ablación de los receptores vagales para evitar pausas prolongadas. Claro, los síncopes, claro. Exactamente. Esto está muy de la mano, directamente de la mano. De hecho, los pacientes sanos, sin cardiopatía, que son muy bradicárdicos, suelen tener episodios de fibrilación auricular. De modo que eso está unido. Yo personalmente creo que
bueno, muy lejano en el tiempo, pero probablemente aparezca alguna sustancia que vaya directamente al receptor ese de los ganglios vagales y nos resuelva el problema de los episodios de fibrilación auricular. Sí, ¿la detección es con el mapeo electroanatómico tradicional o tienen un dispositivo especial los mapeos? No, con el sistema tradicional. Esto lo desarrollaron particularmente los brasileños, Pachón es el que, fíjate vos, y desarrolló incluso un equipo para poder reconocer dónde están los receptores vagales. Y acá hemos hecho ya unas cuantas, particularmente en pacientes sincopales, muy bradicárdicos, pero la idea sería cómo llegar primero a los ganglios y evitar la ablación tradicional y resolver la fibrilación auricular y lo otro. Yo te escucho interesadísimo porque voy atando cabos. Hemos hablado muchísimo, sí, con Fernando Escasuso sobre la neuroablación en pacientes con síncope y refractario y gente que la pasa mal realmente por cuadros sincopales con traumatismo. Pero acá veo también el vínculo con el tema de la fibrilación auricular. Entonces, una vez que los identificamos con el mapeo electroanatómico, aparte de hacer los cortes, se puede decir, o los trayectos a través de las potenciales líneas de generación de sustrato anatómico, buscaríamos esos ganglios y ahí, ¿qué tratamiento le hacemos? Claro, ahí vamos a resolver, se emite radiofrecuencia y se anula el efecto de ese ganglio, de ese receptor. ¿Se puede hacer con frío? Hasta ahora se han hecho, no, con frío no, se ha hecho con radiofrecuencia. Entonces, es muy importante porque vos lo relacionás con la clínica. El paciente viene porque tiene episodios de palpitaciones cada vez que toma alcohol. No puede tomar. Más de uno de nosotros se va a sentir reflejado. Totalmente. La realidad es que he recibido pacientes y veo dónde están los gatillos. Hay gente que tiene, lo primero que hago, por ejemplo, el reflujo gastroesofágico, voy a usar los receptores, no quiero dar nombres. No, está bien, pero droga, está perfecto. Tratamos de ser genéricos. Empezamos por ahí. Y el paciente, notamos que es eso, pero bueno, no se trata de que esté tomando medicación. Hablo de un paciente joven y sano, que esté tomando medicación permanentemente, así que va a ablación, pero haciendo hincapié en los receptores vagales. Fuimos transitando 3 preguntas, ¿no? ¿Qué es un poco la fibrilación auricular? ¿Por qué en este caso el rol del sistema nervioso autónomo y en particular el componente vasovagal para su generación a través de la prolongación del periodo refractario que bien comentaste vos, que nos daría el por qué y el cómo, que es lo que estamos discutiendo ahora, que tiene que ver con el tratamiento? El tratamiento inicial, como decís, tiene que ver con la ablación por radiofrecuencia. No tenemos otro tipo de tratamiento por el momento. No tenemos, por supuesto, esto es clínica, no se trata solamente de hacer eso, sino de ver el contexto del paciente. Vos viste que la mayoría de los jóvenes altos y delgados, que tienen el biotipo del vagotónico, tienen los episodios nocturnos. ¿Vos te diste cuenta que la mayoría de no los que están con una aurícula muy enferma, un corazón muy enfermo, curiosamente vienen a la guardia a la noche? ¿Y por qué? Porque vos sabés bien, el tono vagal se incrementa a medida que pasa el día, y en el horario vespertino y a la noche es cuando la bradicardia, o sea, ejemplo del tono vagal, de modo que está claro ahora que el vago juega un papel muy importante y está claro que cada vez más podemos acceder al sitio donde se genera la fibrilación auricular y evitar que el paciente esté pendiente de medicación permanente. Alberto, para ir cerrando, y la verdad como siempre apasionante, sobre todo con apasionante y la pasión que le pones y que le has puesto toda la vida a esto, ayúdanos a identificar ese tipo de pacientes. ¿En quién sospechás que viene por acá la cosa? Bueno, como te decía recién, hay un biotipo. Vos viste que los vagotónicos son delgados, en general altos, bradicárdicos, particularmente a la noche. Pero bueno, no me refiero solamente a eso, porque paciente con patología de la aurícula izquierda, por distintas razones, también tiene estímulos vagales.
Entonces, lo interesante es saber que la cosa es compleja, que junta clínica con tratamiento invasivo. Y eso es importante. Por eso, en el ICVA hay un comité clínico invasivo sobre fibrilación auricular para tomar en cuenta todo el paciente y no solamente el procedimiento invasivo. Hay una clínica de arritmias y creo que somos de los primeros en ese sentido y que trabaja mucho en el ICVA. Bueno, sí, hemos hablado muchísimo de los Heart Teams acá en el instituto, ya sea para válvulas, para pacientes coronarios y también de este tema de las arritmias. Así que, Alberto, nos has hecho transitar por esta novedad que tiene que ver con el rol del sistema nervioso autónomo, en particular con el sistema vasovagal en la fisiopatología de la fibrilación auricular. Apasionante el proceso y muchísimas gracias. Gracias a vos. Gracias por acompañarnos durante esta edición. No olviden suscribirse a nuestro canal. Nos vemos el próximo episodio.